Bien, un saludo a todos los compañeros de segundo año. Les habla el doctor Edwin Amani Choquehuanca, el docente de la Cátedra de Anatomía Dentaria. Estamos con el tercer tema, que es el tema de nomenclatura dentaria. Empecemos. El tema de nomenclatura dentaria básicamente se refiere a la forma de denominación que tienen las distintas estructuras de la cavidad oral. Podemos mencionar o podemos definir a la nomenclatura dentaria como un conjunto de términos o palabras que son propias, utilizadas en una ciencia o una técnica o una especialidad. En este caso, cuando nos referimos a la anatomía dentaria como tal, vamos a referirnos precisamente a todas las estructuras que son propias de las piezas dentarias, vale decir, la denominación de la estructura que tiene cada pieza dentaria. En este caso, vamos a referirnos arco dentario cuando nos referimos a la sucesión de piezas contiguas que existe en un determinado arco dentario, en este caso el arco superior. Vamos a referirnos también a las porciones coronarias, que es la porción visible de la pieza dentaria, y a la porción radicular, que es la porción que está implantada dentro del hueso o dentro del tejido óseo. Eso es importante mencionar como algunos términos que son propios de la nomenclatura dentaria. Para hablar de la nomenclatura dentaria, en específico para referirnos a las piezas dentarias, tanto superiores como inferiores, debemos mencionar que la cavidad bucal se divide básicamente en dos espacios. Un espacio anterior, que es conocido como el vestíbulo bucal, y un espacio posterior a cavidad bucal propiamente dicha, que está constituida o que se encuentra dentro de los arcos dentarios. El vestíbulo está limitado hacia arriba por los frenillos, el frenillo labial superior, el frenillo labial inferior. Hacia la región posterior está ubicada el sitio retromolar o la región retromolar. Hacia la parte interna, todas las caras vestibulares de las piezas dentarias, y hacia la parte externa, el carrillo o lo que se conoce como mucosa yugal y la mucosa de los labios en la parte anterior. Este vestíbulo tiene la forma de una herradura, y eso es importante. Se llama vestíbulo porque está en la región anterior o es previo a la cavidad bucal propiamente dicha. Pasemos ahora. La cavidad bucal propiamente dicha la tenemos acá en una forma de un óvalo. Está representada básicamente por el paladar en la parte superior, está limitada por la lengua y el piso de la boca en la parte inferior, está lateralmente delimitada por las caras, en este caso palatinas, y las caras linguales de las piezas dentarias. De la misma manera, la región anterior por las caras palatinas y las caras linguales, tanto en el arco superior como en el arco inferior. Tenemos que también mencionar que si la parte posterior está delimitado por los pilares amigdalinos y por la úvula, lo que se conoce como istmo de las fauces, ¿no? Vayamos identificando cuáles son las caras que tienen los dientes. Cuando nos referimos a una pieza dentaria, esta pieza dentaria vista por, en este caso, por las caras libres, porque tenemos acá las caras libres que son dos, la cara vestibular, que es esta, y la cara palatina, en el caso superior. Si fuese una pieza dentaria inferior, sería la cara vestibular y la cara lingual. Entonces, las caras libres son dos, cara vestibular y cara palatina en las piezas dentarias superiores, y cara vestibular y cara palatina, y cara lingual, perdón, en las piezas dentarias inferiores. Visto por las caras proximales, aquí tenemos una cara proximal, tenemos los términos de mesial y distal. Quiere decir que cada pieza dentaria tiene una cara mesial y una cara distal. Eso es importante mencionar. La cara mesial estará más cerca de la línea media y la cara distal estará más alejada de la línea media. Si nos referimos a este incisivo lateral, por ejemplo, su cara mesial es esta, está más cerca de la línea media, y la cara distal es la que está en relación con el canino. Entonces, todas las piezas dentarias prácticamente presentan dos caras proximales, ¿no? Que son la cara mesial y la cara distal. Entonces, para resumir, caras libres son básicamente las caras que están dirigidas hacia la parte anterior y hacia la parte posterior, si vale el término, y tenemos como caras libres la cara vestibular, la que se dirige hacia el vestíbulo,
y la cara palatina la que está dirigida hacia el paladar en el caso de las piezas dentarias superiores. Ahora, en el caso de las piezas dentarias inferiores tenemos la cara vestibular que está dirigida hacia el vestíbulo y la cara lingual que está dirigida hacia las piezas, en este caso, hacia la lengua, ¿no? Dentro de la cavidad oral. Ahora, dentro de las caras proximales tenemos la cara mesial y la cara distal. Y finalmente tenemos para todas las piezas esta cara que vendría a ser un borde incisal en el caso de las piezas dentarias anteriores y será una cara oclusal en el caso de las piezas dentarias posteriores. Vayamos un poquito más y vayamos recordando lo que ya hemos mencionado: corona o porción coronaria y raíz o porción radicular. La corona básicamente está cubierta por el esmalte, que es el tejido más duro de toda la economía humana. Tenemos también por dentro la dentina o marfil, que le da el color a las piezas dentarias. Tenemos también hacia la porción radicular, tenemos lo que es el cemento. Este cemento, que no es nada más que un tejido muy fino que recubre toda la superficie de la raíz, que permite la unión entre la porción radicular a la raíz y lo que es el tejido óseo. Ahora, es importante también mencionar que hacia la parte más interna se encuentra el paquete nervioso de las piezas dentarias. Y este paquete nervioso se conoce con el nombre en la porción coronaria como pulpa de la cámara o eh, pulpa cameral, también se denomina. Y en la porción radicular se conoce como pulpa radicular o pulpa de la raíz. En la parte de los orificios por donde ingresan este paquete nervioso, esta región se conoce con el nombre de foramen apical o agujero apical. Si ustedes se fijan acá, podemos tener algunos accidentes que son propios de la pulpa dentaria. Acá tenemos algunos orificios que son los, en este caso, los conductos laterales. Aquí tenemos conductos colaterales, un conducto que es recurrente, ¿no es cierto? Tenemos aquí la pulpa dentaria que se encuentra dentro de la estructura de la pieza dentaria, pero tenemos un conducto que hace también que la pulpa dentaria sea recurrente. Aquí tenemos un accidente que es propio de las piezas dentarias y se conoce con el nombre de delta apical, donde un solo conducto se divide en varios pequeños conductos que se conoce con el nombre de delta apical. Aquí tenemos un accidente colateral que es propio de las piezas molares, que es muy difícil de encontrar, pero muchas veces se llega a inclusive confundir con un accidente de un trabajo de endodoncia, un trabajo de tratamiento de conductos, ¿no? Donde podemos observar que básicamente la base de la pulpa de la cámara está en contacto con la furca o con la bifurcación de la raíz. Tercios dentarios. Es importante mencionar que cada pieza dentaria presenta tercios dentarios, tanto en sentido longitudinal, es decir, en sentido vertical, como en sentido transversal o en sentido horizontal. En sentido vertical tenemos los siguientes tercios. Tenemos el tercio apical, que está en relación con el ápice y la porción radicular. Tenemos el tercio medio, tenemos el tercio cervical. Hacia la porción de la corona, de la misma manera podemos mencionar que tenemos un tercio cervical, un tercio medio y un tercio incisal. Esa es la denominación que reciben en las piezas dentarias anteriores. Ahora, en las piezas dentarias posteriores, de igual manera podemos identificar estos tercios en sentido longitudinal, que son el tercio oclusal, el tercio medio, el tercio cervical. Acá tendremos en la porción radicular o en la porción de la raíz el tercio cervical, el tercio medio y el tercio apical. Eso es viéndolo por las caras libres. Ahora veamos la vista proximal. En la vista proximal, antes de que nos vayamos, en la vista proximal tenemos, ¿qué es esta, no? En las piezas dentarias anteriores tenemos el tercio labial o también llamado vestibular, tercio medio y el tercio lingual, también llamado tercio palatino. En este caso sería tercio palatino porque estamos hablando de una pieza dentaria superior. Si estuviésemos refiriéndonos a una pieza dentaria inferior, hablaríamos de un tercio lingual. Visto por la cara proximal en las piezas posteriores, tenemos un tercio vestibular, o también llamado bucal, tenemos un tercio medio y tercio lingual.
Entonces, esos son los tercios que podemos identificar tanto en las piezas anteriores como en las piezas posteriores. Vayamos un poquito más y vayamos identificando lo que ya hemos mencionado. En sentido vertical tenemos el tercio apical, tenemos el tercio medio, tenemos el tercio cervical y también en la porción coronaria tenemos la porción tercio cervical, tercio medio y tercio incisal. Visto por la cara proximal, hacemos un repaso, lo que es el tercio, en este caso palatino, tercio medio y tercio vestibular. Acá tenemos en las piezas posteriores el tercio mesial, y eso nos habíamos olvidado hace un momento de mencionar en la cara vestibular. Tercio mesial, tercio medio y tercio distal visto por la cara vestibular de las piezas posteriores. En sentido, o visto por la cara proximal, tenemos el tercio vestibular, el tercio medio y el tercio lingual en las piezas posteriores e inferiores. Si se tratara de piezas posteriores superiores, hablaríamos de un tercio palatino, pero en este caso es inferior. Finalmente tenemos lo que es la cara oclusal, que habíamos visto que en las piezas anteriores solamente tiene un borde incisal. Acá tenemos el tercio oclusal. Este tercio oclusal tenemos, a ver, lo dividiremos en un tercio vestibular, aquel que está dirigido hacia la mucosa yugal, hacia la mucosa de los labios, el tercio medio y el tercio, en este caso, palatino o lingual. Y visto en sentido mesiodistal tenemos el tercio mesial, el tercio medio y el tercio distal. Entonces, todas las piezas dentarias, absolutamente todas, pueden distribuirse y pueden dividirse en tercios. Tal es así que podemos identificar, por decirles, ¿no? Si nos referimos a este tercio específicamente, a este que estamos en este momento indicando, que estamos apuntando, podemos indicar o podemos decir que este es el tercio vestíbulo distal, ¿no es cierto? Porque estamos de alguna manera identificando ese tercio. Si nos referimos a este tercio, este es el tercio, en este caso, mesio incisal, porque estamos refiriéndonos al tercio incisal y está en el tercio mesial, mesio incisal. De esa manera podemos, bueno, de esa manera podemos identificar básicamente todos los tercios que están contemplados en todas las piezas dentarias. De igual manera acá tenemos simplemente para un poquito tal vez recrear la situación, podemos de alguna manera identificar, por ejemplo, este tercio. El tercio que en este momento estamos apuntando corresponde al tercio medio vestibular, ¿no? Siempre para definir los tercios, fíjense en sentido vertical y en sentido horizontal. En sentido vertical nos encontramos con el tercio medio y en sentido horizontal nos encontramos con el tercio vestibular. Por eso mencionamos que este tercio corresponde al tercio medio vestibular. Pongámosle otro ejemplo. ¿Qué tercio es este? Si nos fijamos en sentido vertical es el tercio mesial y en sentido horizontal es el tercio medio. Entonces vendríamos a decir que es el tercio medio mesial de la cara vestibular del primer molar inferior, ¿no? De esa manera tenemos que identificar a todos los tercios que son propios de las piezas dentarias. Denticiones. Cuando hablamos de denticiones tenemos que identificar que en el organismo humano, en el ser humano, básicamente existen dos denticiones. Una dentición que es permanente y otra dentición que es temporal. A estas dos denticiones, permanente y temporal, se le conoce con la término, o en este caso, se utiliza el término de bifiodonto. Entonces, cuando nosotros escuchamos bifiodonto, inmediatamente nos tenemos que acordar de las dos denticiones, la dentición permanente y la dentición temporaria. Entonces, bifiodonto, dos denticiones, dentición temporaria y dentición permanente. Otro término que también tenemos que utilizar es el término heterodonto. Hetero significa diferente, donto, diente. Literalmente nos referiremos a diferentes dientes, ¿no es cierto? Pero en este caso nos vamos a referir a un diente simple, que es el aplodonto, que es dientes que tienen una sola raíz, y lofodonto a los dientes que tienen dos o más raíces. Nos referimos a los premolares o a los molares. Entonces, aplodonto, diente simple, lofodonto, diente complejo, diente con dos o más raíces.
A eso se refiere el término heterodonto. Diferencia de dientes en cuanto a su apariencia, ya sea un diente simple con una sola raíz o un diente complejo con dos o más raíces. El término anisognato, muy importante, se utiliza para poder diferenciar, bueno, básicamente para poder referirnos a la misma pieza dentaria, pero que tiene una diferencia de forma de dientes homólogos de arcos opuestos. Por decirles, este es un incisivo central, superior, pero si nos vamos al arco dentario inferior, esta pieza dentaria también es un incisivo central inferior, pero en este caso, ambos son incisivos centrales, pero si se dan cuenta, existe una diferencia de forma. Son dientes homólogos, pero son arcos opuestos también, ¿no? Entonces, la diferencia de forma, en el caso del arco superior, este incisivo es mucho más amplio, es mucho más robusto, es mucho más amplio en sentido mesodistal. En cambio, este incisivo inferior es mucho más estrecho, es más delgado, si vale el término, ¿no? Entonces, a eso se refiere el término anisognato, a la diferencia de forma de dientes que son homólogos de arcos opuestos. El término pleurodonto, pleuro significa tejido blando, donto diente, ¿no? Literalmente nos estaríamos refiriendo a tejido blando relacionado con las piezas dentarias, ¿no? En este caso nos referimos a pleurodonto cuando nos estamos refiriendo específicamente al ligamento periodontal. Se habla de pleurodonto cuando nos estamos refiriendo a una pieza dentaria que está sujeta en el maxilar o en el tejido óseo, pero que está sujeta precisamente por este tejido blando, ¿no? Por este ligamento periodontal. Y a esa característica propia que tienen las piezas dentarias de sujetarse en los maxilares a través del ligamento periodontal se conoce con la terminación o con la denominación de pleurodonto. Pleurodonto, ligamento periodontal, es decir, piezas dentarias que están sujetas en el maxilar por el ligamento periodontal. Avancemos. Salidodonto. El término salidodonto se conoce, se refiere el término salidodonto al doble desbordamiento. Existe un desbordamiento en sentido vertical, vale decir que los dientes superiores desbordan a los dientes inferiores. Y este desbordamiento vertical se conoce con el nombre de overbite. El desbordamiento vertical se conoce con el nombre de overbite. Pero cuando nosotros masticamos y hacemos un contacto intenso entre los arcos superiores e inferiores, es decir, cuando realizamos el proceso de la masticación, vamos a observar de que más allá de un desbordamiento vertical, también existe un desbordamiento en sentido horizontal que se produce sobre todo en la masticación. A este desbordamiento en sentido horizontal se conoce con el nombre de overjet. Entonces, desbordamiento vertical, overbite, desbordamiento horizontal, overjet. Y esta característica de los dos desbordamientos se conoce con el nombre de salidodonto. Salidodonto, desbordamiento vertical y desbordamiento horizontal de las piezas dentarias superiores sobre las piezas dentarias inferiores. Fíjense acá, aquí existe un desbordamiento de los dientes superiores sobre los dientes inferiores, definitivamente, ¿no? Y este desbordamiento vertical es notorio, pero es mucho más notorio el desbordamiento horizontal porque se nota que las piezas dentarias anteriores están alejadas de las inferiores, es decir, las piezas dentarias anteriores superiores están alejadas de las piezas dentarias y anteriores e inferiores. A esta distancia amplia se conoce con el nombre de overjet, ¿no es cierto? Vendría a ser un overjet aumentado en este caso, ¿no es cierto? En este caso, ¿habrá desbordamiento de las piezas dentarias superiores sobre las piezas dentarias inferiores? Sí existe, pero en la región posterior, ya que en la región anterior no existe este desbordamiento de las piezas dentarias superiores sobre las inferiores. Por tanto, acá el overbite no existe. El overbite es negativo, vale decir que no existe este desbordamiento. Entonces, para eso es importante que nosotros podamos tener claro estos dos conceptos de desbordamiento vertical y desbordamiento horizontal. Grupos dentarios. Cuando nos referimos a las piezas dentarias, básicamente vamos a encontrar
tanto en la dentición temporaria como en la dentición permanente, grupos dentales. En el caso de los dientes temporarios encontramos 8 incisivos, 4 caninos, 8 molares, que hacen un total de 20 piezas dentarias que son propias de la dentición temporaria. En cambio, en la dentición permanente vamos a encontrar 8 incisivos, 4 caninos, 8 premolares, 12 molares, que en total hacen un conjunto de 32 piezas dentarias que son propias de la dentición permanente. Vayamos un poquito más. Acá tenemos lo que hace un momento mencionamos, tenemos las 10 piezas dentarias superiores, las 10 piezas dentarias inferiores, que hacen un total de 20 piezas dentarias en la dentición temporal. Acá tenemos diferenciado por cuadrantes, cuadrante amarillo, cuadrante verde, violeta y celeste, donde vamos a poder encontrar en cada cuadrante 8 piezas. 4 por 8 hacen un total de 32 piezas dentarias, que son las 32 piezas dentarias propias de la dentición permanente. Utilizamos algunas fórmulas y registros dentales para poder identificar estas piezas dentarias. Tenemos en la dentición temporaria, tenemos en el maxilar superior y en el maxilar inferior. De la misma manera, se van a repetir. En el maxilar superior tenemos 2 incisivos, un canino, 2 molares. En el maxilar inferior, de la misma manera, 2 incisivos, un canino, 2 molares, que multiplicados por 2, tanto en el arco superior como en el arco inferior, tenemos un total de 10 piezas dentales. Sumados un hemiarco del lado izquierdo más el hemiarco del lado derecho, hacen un total de 20 piezas dentales. Lo que hace un momento habíamos mencionado, simplemente acá lo estamos desglosando, ¿no? De la misma manera, en el caso de la dentición permanente, vamos a encontrar 2 incisivos, un canino, 2 premolares, y en este caso, los molares son 3, ¿no? Tenemos 3 molares, y aquí pusimos equivocadamente 2 molares, no son 2 molares, son 3 molares. Tenemos el primer, segundo y tercer molar, que hacen un total por 4 cuadrantes, bueno, por 2 en este caso, en un hemiarco, es decir, solamente el lado izquierdo tenemos tendríamos 16, por 2 tendríamos 32 piezas dentales, que es el total de las fórmulas y registros dentales. Vayamos un poquito más avanzando. Ahora hablemos de los registros dentarios. Para poder identificar a las piezas dentarias utilizamos métodos o registros dentarios. Dentro de estos métodos tenemos el método crucial o método de Zsigmondy. Este método crucial utiliza dos líneas. Tenemos aquí la línea media y tenemos la línea de oclusión. La línea media es aquella que separa a todo el cuerpo humano en dos partes, el lado izquierdo y el lado derecho, ¿verdad? Y la línea de oclusión es la que se forma cuando las piezas dentarias superiores hacen contacto con las piezas dentarias inferiores, vale decir, cuando nosotros unimos ambas piezas dentarias, bueno, ambos arcos en este caso, y formamos una línea que vendría a ser la línea de la oclusión. Entonces vendría a ser una línea vertical, línea media, y la línea horizontal, la línea de la oclusión. Una vez que vayamos diferenciado y hayamos identificado estas dos líneas, vamos a poder encontrar 4 cuadrantes. Aquí tenemos un cuadrante superior derecho, un cuadrante superior izquierdo, un cuadrante inferior izquierdo y un cuadrante inferior derecho. Por tanto, esta técnica permite que se forme una cruz y como consecuencia se formen 4 cuadrantes. Ahora, es importante mencionar que para la dentición temporaria, para identificar a las piezas dentarias en la dentición temporaria, utilizamos letras minúsculas o números romanos, donde el incisivo central es A o romanos 1, el incisivo lateral es B o romanos 2, el canino es C o romanos 3, el primer molar es D o romanos 4, el segundo molar es E o romanos 5. Vale decir que si yo pongo acá una letra A en este cuadrante, vamos a identificar o vamos a indicar que se trata de un incisivo central superior izquierdo. ¿Por qué? Porque estamos en el cuadrante superior izquierdo. Entonces, de esa manera vamos a poder identificar prácticamente todas las piezas dentales. Si ponemos acá un romano 5 en este cuadrante, en el cuadrante inferior izquierdo, ponemos romanos 5, nos estaríamos refiriendo a un segundo molar, en este caso inferior izquierdo, ¿no? Entonces, de esa manera vamos a poder identificar a las piezas dentarias temporales.
En el caso de la dentición permanente, vamos a utilizar también de la misma manera números, los números del 1 al 8 que van a identificar desde el incisivo central hasta el tercer molar, o en su defecto utilizar letras mayúsculas desde la A hasta la H. Entonces, cada una de estos números o de estas letras mayúsculas va a identificar precisamente a una pieza determinada. Entonces, lo que queremos de alguna manera identificar es esto, ¿no? Lo que queremos entender es esto. Acá tenemos la línea media y aquí tenemos la línea de la oclusión. Les habíamos indicado, podemos utilizar números del 1 al 8, donde vamos a identificar al incisivo central, lateral, canino, primer premolar, segundo premolar, primer molar, segundo molar y tercer molar finalmente, ¿no? Tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. También en la dentición temporaria vamos a poder utilizar, ya les habíamos indicado, letras minúsculas desde la A hasta la E o en su defecto números romanos que nos van a identificar cada una de las piezas dentarias. Bien, entonces, por decirles, si identificamos en este caso, esta pieza dentaria vendría a ser en este caso, canino inferior derecho, pero temporario, ¿no es cierto? Si identificamos, a ver, a esta pieza dentaria, a este 4, hablaríamos de un primer premolar inferior izquierdo, ¿verdad? Porque ese es, habíamos dicho que estos son los cuadrantes que se determinan. Y los cuadrantes es importante que ustedes sepan que los cuadrantes se determinan siempre mirando al paciente, no en relación a nosotros, ¿no? Es como si yo tuviese al paciente de frente y vamos a identificar que es el cuadrante superior derecho, superior izquierdo, inferior izquierdo e inferior derecho. De la misma manera con los dientes temporarios. Practiquemos un poquito, siempre en relación con el paciente. Línea media, línea de la oclusión, ¿no es cierto? ¿Es de qué cuadrante es? Cuadrante superior derecho, habíamos indicado. La letra B representa al incisivo lateral. Entonces indicamos incisivo lateral, bueno, perdón, en la letra B, claro, definitivamente el incisivo lateral. Incisivo lateral superior derecho. Estamos hablando de letras mayúsculas, por tanto es dentición permanente. Acá, la letra F, línea media, línea de oclusión, cuadrante superior izquierdo, ¿no? Primer molar superior izquierdo. Línea media y línea de oclusión. Estamos hablando del cuadrante inferior izquierdo. Nos referimos a canino inferior izquierdo. Línea media y línea de oclusión y línea media. Tenemos número 8 al tercer molar inferior derecho. Entonces, de esa manera vamos a identificar a las piezas permanentes, utilizando tanto letras mayúsculas o en su defecto números. Ahora, en el tema de los dientes temporarios. En el tema de los dientes temporarios utilizamos de la misma manera línea media y línea de oclusión. Línea media y línea de oclusión, ¿no es cierto? Acá nos estamos refiriendo al cuadrante inferior, en este caso, izquierda. Entonces nos referimos a la letra A minúscula, nos estamos refiriendo al incisivo central inferior izquierdo temporario, porque es letra minúscula. La letra D minúscula, tenemos la línea media y la línea de oclusión. Nos referimos al primer molar superior derecho temporario. Acá tenemos Romanos 3, nos estamos refiriendo al cuadrante superior derecho. Entonces, el Romanos 3 es el canino superior derecho temporario. Aquí tenemos al Romanos 4, donde encontramos línea media y línea de oclusión. Nos referimos al segundo molar inferior izquierdo temporario. Si se dan cuenta, nosotros utilizamos tanto la línea media y la línea de oclusión para poder identificar el cuadrante y básicamente, si se tratan de letras mayúsculas o de números, nos vamos a referir a la dentición permanente. Y si se tratan de letras minúsculas o números romanos, nos estamos refiriendo a la dentición temporaria. Otro método que hay que mencionar, el método dígito 2 o método de la FDI. Se llama método dígito 2 porque utilizamos dos datos. El primer dato se refiere al cuadrante, es decir, el primer número se refiere al cuadrante. Y el segundo dígito se refiere a la pieza dentaria. Ya tenemos experiencias respecto a la técnica crucial de cómo se identifica. Habíamos indicado que el primer cuadrante superior derecho
debería ser el cuadrante 1. Bueno, en realidad no lo hemos dicho, ahora lo estamos indicando. El cuadrante superior derecho es el cuadrante 1, el cuadrante superior izquierdo es el cuadrante 2, el cuadrante inferior izquierdo es el cuadrante 3 y el cuadrante inferior derecho es el cuadrante 4. Por tanto, en la dentición permanente existen los cuadrantes 1, 2, 3 y 4, que van en sentido de las manecillas del reloj. Si ustedes se dan cuenta, entonces tenemos 4 cuadrantes para la dentición permanente. Pero para la dentición temporaria o dentición decidua, utilizamos los cuadrantes 5 para denominar al cuadrante superior derecho, 6 superior izquierdo, 7 inferior izquierdo y 8 inferior derecho. ¿Está bien? Entonces, para la dentición permanente, cuadrantes 1, 2, 3, 4. Para la dentición temporaria, los cuadrantes 5, 6, 7 y 8. Ya, perfecto. Entonces, hemos logrado identificar, en este caso, el primer cuadrante que nos va a indicar en este caso, si se trata de la dentición temporal o la dentición permanente. Y el siguiente cuadrante indistintamente nos va a identificar las piezas dentales. Si nos referimos a la pieza 4, por ejemplo, nos estamos refiriendo al premolar, si se trata de la dentición permanente. Pero si se tratara de la dentición temporal, pónganle aquí cuadrante 7, nos estamos refiriendo ya no al primer premolar, sino nos estamos refiriendo al primer molar temporario, ¿no? Entonces, vayamos un poquito y tratemos de identificar lo que corresponde a cada pieza dentaria, ¿no? A ver, pongámosle, si se trata de este caso, el número 3 y el número 4, nos estamos refiriendo al 3, nos estamos refiriendo al cuadrante inferior izquierdo, ¿no es cierto? Y el 4 nos refiere el premolar, primer premolar. Por tanto, nos estamos refiriendo al primer premolar inferior izquierdo. Eso es importante identificarlo, ¿no? Entonces, de esa manera vamos a poder identificar todas las piezas dentarias que de alguna manera se nos van a presentar o que tengamos que identificar. Pongámosle, a ver, otro ejemplito por ahí. Pongámosle acá pongámosle 5 y acá pongámosle 1. Nos estaremos refiriendo 5, nos estaríamos refiriendo al cuadrante superior derecho. Y la pieza 1 nos estaremos refiriendo al incisivo central superior. En este caso, incisivo central superior derecho. La pieza 51 es el incisivo central superior derecho temporal. Eso es importante. Cuando nos referimos a la dentición temporal, cuando utilizamos en este caso, cuando utilicemos los números 5, 6, 7 y 8, nos estamos refiriendo a la dentición temporaria. Como consecuencia, tenemos que, al finalizar de identificar la pieza, tenemos que poner pieza temporaria o temporal. ¿Está bien? Otra técnica que también es importante mencionar es la técnica de la asociación dental americana. Y esta es una técnica relativamente sencilla que nos permite identificar a la pieza dentaria, tomando en cuenta que la pieza 1 es el último molar superior derecho. En este caso, el tercer molar superior derecho vendría a ser la pieza 1. Y de este modo se empieza a contar 1, 2, 3, 4, 5, hasta llegar al tercer molar superior izquierdo, del lado opuesto. Es decir, contamos desde el primer molar superior derecho, que es la pieza 1, contamos hasta sucesivamente hasta el tercer molar superior izquierdo, que es la pieza 16. Luego descendemos, por tanto, la pieza 17 vendría a ser el tercer molar inferior izquierdo y continuamos la designación de los números o continuamos contando hasta el tercer molar inferior derecho, que sería la pieza 32, ¿no? Por decirles, ¿no? Si tenemos por acá a la pieza 8, la pieza 8 vendría a ser el incisivo central. El incisivo central superior, en este caso, derecho. La pieza 9, el incisivo central superior izquierdo, ¿no? La pieza 24, el incisivo central inferior izquierdo. La pieza, por decirles, 30,
La pieza 30 vendría a ser el primer molar inferior derecho. Entonces, de esa manera vamos a poder identificar con la técnica de la Asociación Dental Americana. Y es importante mencionar esta técnica porque se utiliza para poder realizar trabajos de investigación. En el tema de los dientes temporarios vamos a utilizar ya no números, sino vamos a utilizar letras mayúsculas. Y eso es importante diferenciarlo con la técnica crucial. En la técnica crucial, si ustedes se recuerdan, vamos a utilizar letras mayúsculas, pero siempre utilizando línea media y línea de oclusión. En cambio, en este caso, no utilizamos esas líneas medias ni línea de oclusión, simplemente utilizamos las letras mayúsculas como tal, pero en este caso nos estamos refiriendo a los dientes temporarios. Utilizamos las letras del abecedario, desde la A hasta la T. No tomamos en cuenta las letras Che y L, por si acaso. Excluimos a las letras Che y L. Por tanto, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T. ¿No? De la misma manera como lo hemos procedido con los dientes permanentes. Por tanto, vamos a hacer notar aquí la letra B mayúscula, utilizando la técnica de la Asociación Dental Americana, nos estaríamos refiriendo a qué pieza dental. Vamos a aquí identificar. Nos estaríamos refiriendo al primer molar superior, en este caso derecho temporario. Si nos referimos a la pieza J, nos estamos refiriendo al segundo molar superior izquierdo temporario. Si nos referimos a la letra P, nos estamos refiriendo al incisivo central inferior derecho temporario, ¿no? De esa manera vamos a poder identificar a todas las piezas dentarias y es importante que tengamos que practicar estas técnicas. Diagrama universal. Este diagrama lo conocemos muy bien, se utiliza para poder identificar lo que ya habíamos mencionado, línea media y línea de oclusión. Acá, por ejemplo, utilizamos los números romanos, ya sabemos que podemos utilizar también las letras minúsculas para poder identificar a las piezas dentarias utilizando la técnica crucial. Acá de la misma manera, línea media y línea de oclusión, utilizamos los números del 1 al 8, pero también podemos utilizar lo que son la numeración en este caso, ¿no? La técnica de la Asociación Dental Americana que utiliza el número 1 al 16, del 17 hasta el 32, ¿no? Tenemos la técnica de la Asociación Dental Americana. Pero básicamente esto es para mostrarles los diagramas. El diagrama de signos. Se utiliza diagrama de signos. Todo lo que está por encima de la línea de oclusión es positivo. Todo lo que está por debajo de la línea de oclusión es negativo en los dientes permanentes. En cambio, en la dentición temporaria o primaria, la diferencia es lo siguiente. Se le tiene que colocar un 0 por delante cuando se trata de las piezas del arco, del hemiarco derecho. Y se coloca un 0 por detrás cuando se trata de las piezas dentarias que están en el lado izquierdo. Entonces, todo lo que está por arriba es positivo, todo lo que está por abajo es negativo. La diferencia es que los derechos, el 0 va por delante y en el izquierdo el 0 va por detrás. Finalmente, les recomendamos que podamos practicar estas técnicas y solicitarles que podamos realizar una identificación total de todas las técnicas que les van a permitir identificar con facilidad y les van a también ayudar en lo que es el trabajo en la clínica cuando ya se pueda trabajar con pacientes. Es un gusto poderles haber desarrollado este tema. Nos encontramos en la siguiente clase. Muchas gracias por su atención y pues estaríamos siempre pendientes de que podamos realizar cualquier tipo de actividad, ya sea académica o en este caso estamos de alguna manera refiriéndonos a algún tipo de actividad eh, dentro de la institución, ¿no? Estamos hablando de actividades académicas, actividades sociales, etcétera. Un gusto, saludos, hasta una siguiente oportunidad.